buenas tardes. Ahora comenzamos la segunda parte, la segunda sesión de este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que comenzaba esta mañana a las 11:30 en punto con el discurso del presidente del gobierno, de Paulino Rivero, y esta tarde comienzan las intervenciones de los distintos portavoces parlamentarias en Televisión Canaria, desde los servicios informativos, también a través de nuestra página web, de las aplicaciones del iPhone, del iPad, a través de Canarias Radio Autonómica. Patricia Santana, muy buenas tardes. Vamos a llevarles a todos los hogares del archipiélago, a cualquier parte del mundo, las incidencias de este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, primero de esta legislatura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ya vemos cómo llega el presidente de Canarias, Paulino Rivero, a este salón de plenos. Nos va a tocar el turno, vamos a tener la oportunidad de escuchar esta tarde a los grupos parlamentarios que componen la oposición, el Grupo Parlamentario Popular, que tendrá 40 minutos para intervenir, y el Grupo Mixto otros 40 minutos. El presidente del Gobierno va a poderles responder de forma individual, como saben, o de forma conjunta. De forma individual, si lo hace, tendrá que usar 20 minutos, y si lo hace de forma conjunta, tendrá la opción de hacerlo durante 40 minutos. Luego les tocará a los grupos parlamentarios de nuevo con un turno de réplica que va a dar la posibilidad de responder al presidente del gobierno. Estamos viendo precisamente a Paulino Rivero, lo veíamos hace un instante, dialogando con Román Rodríguez, también con miembro del Grupo Mixto, también miembro de Nueva Canarias, que se va a subir también esta tarde a la tribuna de oradores. Y ahí vemos al presidente del gobierno, el presidente de Canarias, dialogando, como decimos, con Román Rodríguez, con José Miguel Barragán, que se va a subir a la tribuna de oradores mañana por la mañana. Mañana se van a subir los portavoces de los grupos que apoyan al gobierno, tanto José Miguel Barragán como los representantes del Partido Socialista. Ahí están viendo también a José Miguel Pérez, vicepresidente del gobierno y consejero de comunicación, y Francisco Hernández Espínola, consejero de presidencia, que se acerca a saludar al presidente del gobierno. Instante también, ese es el pequeño corrillo que está formado alrededor de los bancos del gobierno, de esos bancos azules, como explicaba esta mañana, simbolizan, es el lugar que ocupan gobierno, y estamos viendo justo enfrente a los miembros de la oposición, a los diputados del Partido Popular. Así en Antona lo vemos hablando con José Luis Pérez Telo, y al fondo de las imágenes veíamos a María Australia Navarro, que es la portavoz que se va a subir a hablar en nombre del Partido Popular. Pues sí, Asier Antona, que intervenía al final de la exposición del presidente del gobierno esta mañana como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y como decías, María Australia Navarro, que va a ser la encargada de defender las tesis del Grupo Parlamentario Popular. En resumen, en titulares, lo que venía a decir Paulino Rivero esta mañana, y vemos a María Australia Navarro, que va a intervenir en unos minutos. Paulino Rivero decía que Canarias es la comunidad peor financiada por parte del Estado, que hay un déficit histórico, un déficit que habría que compensar. Paulino Rivero dijo que hay tres grandes retos para 2012: transformar el modelo económico, hacerlo más competitivo, más sostenible, reformar y fortalecer el estado del bienestar en un momento especialmente complicado para las administraciones por la falta de recursos. Y también planteaba el presidente como gran reto que había que reforzar las relaciones Canarias-Estado a través de distintos pactos, ya fuera en materia de financiación, como el estatus en la Unión Europea, la reforma del régimen económico y fiscal, y también apelar a nuevos ámbitos competenciales. Patricia, ese discurso del presidente provocó distintas reacciones. Los más críticos fueron los miembros del Partido Popular, Asier Antona. Sí, que además son los que van a intervenir esta tarde y que están a punto ya, porque el presidente del Parlamento ya ha dado apertura a la sesión de esta tarde. Sobre el estado de la nacionalidad, y concluida la intervención del señor presidente esta mañana, turno de los grupos parlamentarios, que, como saben, empiezan por los grupos de la oposición de mayor a menor y continuarán con los grupos que apoyan al gobierno de menor a mayor. Por lo tanto, Grupo Parlamentario Popular, doña María Australia Navarro de Paz. Por parte de la oposición, y ver qué tono emplea para contestar a ese discurso del presidente. Gracias, presidente. Señor presidente, consejeros, señorías. Este debate anual sobre el estado de nuestra comunidad autónoma representa una oportunidad para que todos los canarios podamos tener una idea exacta de cuál es la situación real de nuestra comunidad autónoma en estos momentos y qué podemos hacer para mejorarla. Y no hay que ser muy listo, señorías, señor presidente, para llegar a la conclusión de que en estos momentos Canarias está enferma y languidece en lo social, en lo económico y en lo político. Y es que, señorías, señor presidente, el balance de este último año de gobierno
no puede ser más desolador. En cuanto al empleo, porque Canarias, junto con Andalucía, es la comunidad con más paro de toda España. La encuesta de población activa del cuarto trimestre del 2011 cifra en más de 340.000 los canarios que no tienen empleo. Y lo peor es que durante este último año se han destruido más de 27.000 puestos de trabajo, lo que nos ha llevado a rebasar la terrible frontera del 30% de desempleados. Señor presidente, la mayor de toda nuestra historia y de toda la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea de la dimensión que tiene el paro en Canarias, basta decir que hay 1.105.400 canarios en edad de trabajar, de los que 763.500 trabajan y 341.900 están en paro, lo que supone que 1 de cada 3 está desempleado. Señorías, coincidirán conmigo, es inaceptable que tengamos una tasa de desempleo superior al 30%. Es inaceptable también que este Gobierno no haya hecho nada novedoso para fomentar el empleo. Y eso que los 763.000 canarios que tienen la fortuna de trabajar, que representan el 34% de la población, son los únicos que contribuyen a mantener los servicios públicos de 2.200.000 habitantes de nuestra comunidad, lo que es, a mi juicio, insostenible. Como insostenible es también que el paro en Canarias esté 8 puntos por encima de la media nacional y 18 por encima de la media de la Unión Europea. Y es también, señoría, desolador en lo que se refiere a las condiciones de vida de los canarios. El informe de Cáritas de Exclusión y Desarrollo Social, presentado hace solo un mes, revela que 650.000 canarios, el 31% de la población de nuestra comunidad, 9 puntos por encima de la media nacional, sobrevive en la pobreza y se encuentra en grave riesgo de exclusión social. De ello se desprende, señorías, señor presidente, que 1 de cada 3 canarios es pobre o está en grave riesgo de serlo, no tiene ingresos y accede con suma dificultad a las prestaciones básicas. Hace un año, señorías, había en Canarias 80.000 parados que no recibían ninguna prestación. Hoy, señor Rivero, son 20.000 más, superando los 100.000 los canarios que están en paro y sin recibir ningún ingreso. Para colmo, los estudios de la Red Canaria en defensa del sistema público de servicios sociales pone de manifiesto que solo el 1% de la población con derecho a la prestación canaria de inserción recibe esta ayuda económica. Y las consecuencias las encontramos lógicamente en las familias, en los hogares canarios. Según el Instituto Canario de Estadística, 106.000 hogares canarios no tienen a nadie que lleve un sueldo a fin de mes. Y no es casualidad que la renta media de los hogares canarios, de todos los hogares canarios, señor Rivero, sea la tercera más baja de todas las comunidades autónomas. Por tanto, señorías, el estado de nuestra comunidad queda patente en los siguientes datos. 1/3 de los canarios tiene empleo. 1/3 de los canarios en disposición de trabajar está en paro. 1/3 de los desempleados no recibe ya ninguna ayuda. 1/3 de los canarios vive en la pobreza o al borde de la pobreza. Y 1 de cada 4 hogares no tiene ningún miembro trabajando ni con ingresos. Señorías, este es el estado real de la sociedad canaria y de nuestra comunidad autónoma. Y no ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas que nos contó usted, señor presidente, en esta mañana. Un cuento que no ha podido, por otra parte, soslayar la desoladora situación de la economía canaria, que queda perfectamente reflejada en el informe del Consejo Económico y Social de enero de este mismo año, que confirma caídas de actividad en todos los sectores productivos, en todos, a excepción del sector servicios. Y me explico. En la agricultura hemos perdido en el 2011 un 15% del empleo, mientras que en el conjunto nacional el sector primario experimentó un ligero aumento del 0,5%. Como les decía, solo en el sector servicios nuestra comunidad fue capaz, por el buen comportamiento del turismo, de aumentar el empleo en un 3% en los últimos 12 meses. En la construcción, el desplome de la actividad en las islas supuso un aumento del paro durante este último año del 27%, muy superior al conjunto nacional, que fue del 18%.
En la industria, la caída del empleo fue del 15%, mientras que a nivel nacional se situó en un 4%. Por eso, señorías, no es de extrañar que en el último año el indicador de confianza empresarial haya retrocedido más de un 3% en Canarias, mientras que a nivel nacional ha crecido un 6%. En definitiva, señorías, en el último año la economía canaria ha seguido empeorando progresivamente, a excepción del buen comportamiento del turismo, que, sin embargo, por sí solo ha sido incapaz de hacer frente a los gravísimos efectos de la crisis sobre nuestra estructura económica. Una estructura a la que nada ha ayudado la torpe actuación política de confrontación llevada a cabo en estos últimos meses por el Gobierno de Canarias contra el Gobierno de la Nación. Y es que, señorías, señor Rivero, partiendo de una realidad incontestable, que es que la economía canaria es una economía integrada en la economía de nuestro país, es evidente que nuestra dependencia económica de España y de Europa también condiciona en gran medida la capacidad de nuestra comunidad autónoma para superar la crisis económica. Está claro que nosotros solos, con nuestros propios medios, no podremos salir adelante. Y por eso el Gobierno de Canarias tiene que sumarse a la estrategia nacional y europea contra la crisis y la recesión y cooperar activamente con el Estado y las instituciones europeas, en lugar de instalarse, como está haciendo, en el enfrentamiento político permanente con el nuevo Gobierno de la Nación. Es evidente, señorías, que en estos últimos meses el fenómeno acontecido más importante ha sido el triunfo del cambio político en España y aquí, en Canarias. Un cambio protagonizado por el Partido Popular, que ganó consecutivamente las elecciones autonómicas y generales en el pasado año 2011, insisto, aquí en Canarias y en toda España. Ahora tenemos una España con un escenario político completamente diferente al de hace un año. El proyecto de cambio que encarna el Partido Popular es una realidad en el Gobierno de la Nación, en 12 de las 17 comunidades autónomas y en la mayoría de las corporaciones locales de nuestro país. Por eso hoy, a diferencia del debate del año pasado, vivimos en un tiempo de cambio político, económico y social del que Canarias, por mucho que su Gobierno, señor Rivero, se empeñe, no puede quedar al margen. Porque sí, señor presidente, usted no ha querido comprometerse con el cambio que han exigido los ciudadanos en las urnas. Y eso nos está aislando y alejando de la única política social y económica posible para salir de la crisis, que es la emprendida por el Gobierno de la Nación. Señorías, el nuevo Gobierno de España en menos de 100 días ha renovado por completo la agenda política de nuestro país. Ha dejado atrás las mentiras y engaños del Gobierno anterior y ha empezado a decir la verdad, a poner las cartas boca arriba y a convocar a toda la sociedad, también a la Canaria, a un cambio profundo que garantice el futuro de España y de todas sus comunidades autónomas. Y con ese fin, el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha varias reformas estructurales reivindicadas durante muchos años aquí en este Parlamento para la economía española. La de estabilidad presupuestaria, para que ninguna administración pública gaste por encima de sus ingresos y que, por tanto, todas las administraciones, incluida la Canaria, limiten y reduzcan su déficit y sus deudas. Y todo garantizado por ley y con responsabilidades para los gestores e instituciones públicas que incumplan. La del sistema financiero, para facilitar el crédito hacia las familias y hacia las pequeñas y medianas empresas. Y la del mercado laboral, para facilitar la contratación, sobre todo de los jóvenes y de los parados de larga duración. Potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y conseguir que el despido sea el último de los recursos de las empresas en crisis. Esta reforma laboral, que se encuentra, como todos ustedes saben, en fase de tramitación parlamentaria, pretende acabar de una vez por todas con la rigidez del mercado laboral y sentar las bases para crear empleo estable aquí en Canarias y en el resto de España. Pero paralelamente a estas reformas, el Gobierno de la Nación también ha iniciado un proyecto de reestructuración de las administraciones, de los órganos de gobierno y de las empresas públicas en España, que hoy suponen una pesada carga para las arcas públicas. Y esta acción de gobierno en varios frentes ha contado desde el primer momento con el respaldo mayoritario de las Cortes Generales y con el apoyo decidido de la práctica totalidad de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de toda España. Incluso
con comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular que se han sumado a los acuerdos de consolidación fiscal y con el de la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, por supuesto, del apoyo público de los principales organismos europeos e internacionales a las medidas económicas y presupuestarias del Gobierno de la Nación. No cabe duda, señorías, de que España ha iniciado la senda del cambio con reformas firmes y profundas y con un amplio respaldo político e institucional dentro y fuera de nuestro país. Y, sin embargo, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Coalición Canaria y PSOE se han autoexcluido del cambio. ¿Y por qué? Pues meramente por razones políticas y partidistas, llevando a nuestra comunidad autónoma a una deriva muy peligrosa. Una deriva que comenzó, como bien recordarán, con el apoyo y la entrega incondicional de Coalición Canaria al peor gobierno de toda la historia democrática de España y que continúa ahora con la oposición visceral de su gobierno, señor presidente, al cambio que ha emprendido el nuevo Gobierno de la Nación y a la austeridad, reformas y control del gasto público necesarios para recuperar la salud económica y social de un país que el Gobierno socialista, con su apoyo, señor Rivero, y con el de su partido, Coalición Canaria, dejó al borde de la quiebra. Señor presidente, usted y su Gobierno tienen una responsabilidad frente a nuestra tierra y a nuestra gente, una responsabilidad aún más grave en unos tiempos de profunda crisis como los que nos está tocando vivir, en los que muchísimos canarios lo están pasando muy mal. ¿Y qué han hecho ustedes, señor presidente, en estos últimos meses? En estos últimos 8 meses, nada, señor Rivero, nada de nada. En estos 8 meses de legislatura, su Gobierno no ha sido capaz de emprender las reformas y la austeridad necesarias para devolver la confianza a la economía y a los ciudadanos de nuestra comunidad. ¿Y qué han hecho sobre la necesaria reforma de las administraciones públicas canarias? Nada de nada. Y eso que usted mismo se comprometió aquí en sede parlamentaria, eso sí, de boquilla, a redimensionar, simplificar y ajustar económicamente el sector público de Canarias. Pero lo triste es que no solo no han hecho nada, sino que además han rechazado con sus mayorías parlamentarias todas las iniciativas que desde mi grupo parlamentario hemos planteado para reducir las administraciones públicas en Canarias. Han rechazado también nuestra propuesta de ajustar sustancialmente el sector público empresarial, que tiene un coste inasumible para las arcas canarias. Y han rechazado igualmente nuestra propuesta de austeridad basada en una nueva forma de gobernar, en la que cada administración ejerza solo las competencias que le corresponden, acabando así con los solapamientos y duplicidades que tanto dinero nos cuesta a todos los canarios. Ustedes, señor presidente, no gobiernan, prefieren crear comisiones, grupos de trabajo, esperando que los problemas se resuelvan solos. Prefieren ensalzarse en polémicas estériles que oculten su incapacidad, su falta de ideas y su inoperancia en la acción de gobierno, y así nos va. Pero lo más grave, desde mi punto de vista, señor Rivero, es que ni hacen ni escuchan. Y por eso, no se enteran de la gravedad de lo que está pasando en Canarias, ni le ponen el menor remedio. Y no habrá sido, señor presidente, por la falta de propuestas de la oposición, que nos hemos hartado de hacerlas, y ustedes de rechazarlas todas. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre propusimos la aprobación de una ley de disciplina presupuestaria para Canarias que prohibiera gastar más de lo que se ingresa. Y hasta eso nos dijeron que no, a pesar del mandato constitucional en tal sentido. También nos dijeron que no, en diciembre, recuerda, a nuestra propuesta de simplificar la jungla normativa y burocrática que frena la actividad económica en Canarias. E igualmente rechazaron ustedes, señor presidente, nuestra propuesta de que no presentaran los presupuestos del 2012, que prorrogaran los anteriores y esperasen a que se aprobaran los presupuestos generales por parte del Estado para saber con cuánto podíamos contar. Pero nos dijeron que no una vez más y se aventuraron a aprobar unos presupuestos en los que la mitad de los ingresos estaban basados en promesas de financiación, siempre fallidas, del gobierno socialista de Zapatero. Y ahora, pues ahora no nos van a salir las cuentas, señor presidente. Y usted, como siempre,
¿Qué va a hacer el señor presidente? Echar la culpa al Gobierno de la Nación. Pero es que hay más, señor presidente. Usted no ha cumplido el 70% de las resoluciones del debate anterior, ni ninguna de las iniciativas que anunció en su discurso de investidura, aquí, ante todos nosotros, en este Parlamento. Ni la reforma del RES, ni la nueva ley de la función pública, ni la estrategia del desarrollo industrial, ni la reforma del Estatuto de Canarias en la Unión Europea, ni la reforma del sistema electoral canario. ¿Se acuerda, señor Rivero, de esas 10 estrategias famosas suyas? Y en lo referente a los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad y los servicios sociales, hemos asistido en el último año a un deterioro progresivo de la calidad de los mismos. Su Gobierno, señor presidente, pese a predicar el valor de la educación, no ha hecho nada para mejorarla. Seguimos a la cola de España y Europa, como lo pone de manifiesto el informe PISA, que deja además al descubierto la dudosa calidad y los pésimos resultados de un sistema educativo instaurado en nuestro país por los socialistas, que ha sido un rotundo fracaso aquí en Canarias y en el resto de España. Y encima, en lugar de priorizar, su Gobierno, señor presidente, sigue subvencionando los libros de texto a todos los alumnos sin tener en cuenta la capacidad económica de sus padres. Y, sin embargo, suprime el pago a los ayuntamientos del 33% del coste de las guarderías municipales, abocándolas al cierre, señor Rivero. En cuanto a la sanidad, en estos últimos 8 meses, su Gobierno lo ha puesto, permítame que se lo diga, patas arriba. Ha cerrado en horario de tarde las consultas de quirófanos y las consultas del Servicio Canario de Salud, con lo que se han multiplicado, lógicamente, las listas de espera. Ha disparado el gasto en farmacia hospitalaria en más de un 40%. Ha cambiado el Hospital del Norte de Tenerife, que se enteren los vecinos de esta isla, por un ambulatorio de especialidades. Y ha paralizado el futuro centro de radioterapia oncológica del Hospital Insular de Gran Canaria, deteriorando con ello la calidad del servicio sanitario en nuestra comunidad. En definitiva, señor presidente, su Gobierno ni hace ni deja hacer. Y lo triste es que cuando hace algo, lo hace en perjuicio de los servicios públicos esenciales y del interés general de todos los canarios. Su problema, señor presidente, es que usted no sabe, no puede o no quiere priorizar, pero tendrá que priorizar. ¿Y priorizar qué es? Pues priorizar es atender los servicios públicos fundamentales de nuestra comunidad autónoma, manteniendo nuestro compromiso de reducción del gasto público, el déficit y el endeudamiento. ¿Y cómo se hace esto, señor presidente? Pues para empezar, ajustando la obesidad pública de la Administración, algo a lo que usted no está dispuesto. Y no lo está, porque prefiere un sector público sobredimensionado, en el que buscar acomodo a quienes en su partido le prometen apoyo interno, usándolo como si fuera su chiringuito particular. Esa es la verdad, señor Rivero. ¿Y qué decir del vergonzante uso que usted hace de la televisión pública, cuya programación, tienen que enterarse, señorías, es capaz de interrumpir una programación para entrar en directo al más puro estilo chavista, como el programa ese que me parece se llama Aló, presidente, para que le retransmitan en un acto con militantes y dirigentes de su partido, que utiliza para arengar a los suyos y, lógicamente, para combatir a sus adversarios políticos. Señor Rivero, se lo digo alto y claro, usted se aprovecha del dinero público de todos los ciudadanos, se aprovecha para su beneficio partidista y particular. Hacer chavismo en directo, usando la televisión pública, permítame que se lo diga, es algo que debería darle vergüenza. Está claro que usted prefiere cerrar los hospitales por la tarde a cerrar la policía autonómica, la televisión pública o el diputado del Común. Para usted, lo fundamental es mantener abierto el chiringuito público de empresas, fundaciones, observatorios y consejos, que en su mayor parte no sirven para nada. Solo producen pérdidas, arrastran una deuda de 224 millones de euros y nos cuestan, que se sepa, unos 140 millones de euros anuales. Nosotros ya le propusimos en su día reducir el Gobierno de 8 a 6 consejerías, con menos viceconsejerías, direcciones generales y personal de confianza. Y usted, como siempre, ha desoído nuestra propuesta.
También le propusimos reducir las empresas del sector público de 45 a solamente 13 y parece ser que solo está dispuesto a suprimir 9 de las 32 que nosotros le propusimos. Y es que usted, señor presidente, hace política con los asuntos públicos de los canarios y desatiende constantemente su principal responsabilidad, que no es otra que los ciudadanos estén bien atendidos y, sobre todo, en lo que realmente les preocupa. Y una prueba de ello es que usted, en todos estos meses, sobre todo en estos últimos meses, en lugar de trabajar por solucionar los verdaderos problemas de nuestra tierra y de nuestra gente, ha dedicado todas sus energías a la confrontación política con el nuevo Gobierno de la Nación. Primero, invirtió buena parte de su tiempo en defender, como si le fuera la vida en ello, las bonificaciones aéreas para unos pocos. Y al final, señor Rivero, los datos y los propios representantes del sector turístico le quitaron la razón y tuvo que buscarse otro asunto para continuar el conflicto. Y lo encontró, señor presidente. ¿Dónde lo encontró? En la moratoria de las primas a las energías renovables. Pero claro, cuando quedó claro que la suspensión era temporal para reducir el déficit público y que el Gobierno de la Nación estudiaría la realidad singular de Canarias, a usted, señor presidente, se le acabaron los argumentos. Pero llegó el petróleo y ya se sabe. Usted no espera ni pregunta, embiste. Como a usted le da igual lo que diga la ley e incluso la Constitución, decidió cuestionar la competencia del Estado en prospecciones de petróleo y gas a 60 kilómetros de la costa canaria. Y estrujando con una mano el estatuto y agitando la ley de aguas con la otra, se ha autoerigido, apelando, permítame que se lo diga con todos los respetos, pero con mucha claridad, al populismo más ramplón, a convertirse en el salvador de las islas, olvidando usted la responsabilidad institucional que ostenta como presidente que es de todos los canarios. Afortunadamente, en el último Consejo de Ministros, el Gobierno de la Nación ha aprobado un permiso de investigación que nos permitirá saber, una vez se autoricen los trabajos de prospección, si existen nuevas fuentes de riqueza en aguas españolas. En aguas españolas, a 60 kilómetros de Canarias y en el mismo lugar y en la misma roca madre, donde ya, señor Rivero, donde ya las está llevando a cabo Marruecos en la parte de su territorio. Es evidente, señorías, que nuestra comunidad autónoma, señor Rivero, nuestra comunidad autónoma, con 340.000 parados, 100.000 de ellos sin derecho a ninguna ayuda y 600.000 canarios al filo de la pobreza, es lógico que no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar una oportunidad como esta. Y es que usted, señor presidente, se pierde de verdad en contradicciones y guerras inútiles mientras nuestra tierra y nuestra gente siguen sufriendo la inoperancia de un presidente que no se merecen. Y la verdad, mal momento para tener un mal gobierno. Señor presidente, su gobierno no tiene agenda para Canarias, no tiene impulso político de cambio, no va a ningún lado. ¿Y sabe de qué vive? Su gobierno y usted viven del recuerdo de una España y una Canarias que ya no existen. Señorías, estamos a tiempo aún. No hemos cumplido ni un año de legislatura autonómica y ni siquiera han pasado 3 meses desde la llegada del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Estamos a tiempo de sumar a Canarias, a tiempo de restablecer el diálogo y el entendimiento imprescindible para cambiar el rumbo de Canarias y de España y devolver, no sin mucho sacrificio, eso es cierto, la confianza a la economía y a la sociedad canaria. Estamos a tiempo siempre y cuando su gobierno, señor presidente, gire en redondo, abandone el ánimo pendenciero y asuma su responsabilidad histórica en el cambio, en las reformas y en la austeridad. Y si es así, si así lo hace, si rectifica y emprende el rumbo correcto, tenga usted la seguridad que podrá contar con el apoyo de mi grupo, el Grupo Popular. De no hacerlo, señor Rivero, su gobierno será un obstáculo para Canarias y los canarios. Pero fíjese bien en lo que le digo, será un pequeño obstáculo nada más, porque aunque a usted le disguste tanto, en España que es Canarias y en Canarias que es España, el cambio está en marcha, las reformas están en marcha y en este país la inmensa mayoría de los ciudadanos ya nos hemos puesto en marcha. Tenemos gobierno, tenemos confianza y lo más importante, tenemos esperanza de que esta sociedad a la que nos debemos tenga un futuro mejor. Un futuro
donde a los jóvenes no se les aconseje emigrar como hicieron sus abuelos, donde las familias tengan trabajo y puedan libremente desarrollar su proyecto de vida, donde los empresarios recuperen la confianza, donde nuestros padres, nuestros mayores, tengan garantizados sus ingresos y vivan con seguridad. Esa Canarias, señor Rivero, es posible, y por esa Canarias seguiremos trabajando cada día en este Parlamento como representantes que somos de la mayoría de los ciudadanos, como representantes que somos del cambio. Muchas gracias. De la portavoz del Grupo Popular, María Australia Navarro, que tenía 40 minutos, pero solo ha consumido 25 de los 40 minutos, y ha dicho que Canarias está enferma, que el gobierno del señor Rivero no va a ninguna parte, y ha defendido incluso la reforma laboral que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, una reforma laboral por la que los sindicatos han convocado una huelga para el próximo 29 de mayo. Le responde el presidente del gobierno a María Australia Navarro. Se ve que el amanuense que le escribió el discurso a la portavoz del Partido Popular ayer ni tuvo tiempo de cubrir los 40 minutos que tiene, ni tampoco de corregirlo después de escuchar a mí esta mañana, porque es que da la sensación que se lo hicieron, no sabe dónde, sin escuchar, que es una de las mínimas cosas que uno tiene que tener en este Parlamento, es escuchar las propuestas de los otros, las debatimos, en algunos casos podemos aproximarnos, acercarnos, pero como es difícil de debatir, es con un discurso escrito no se sabe dónde, que parece que quien lo ha interpretado no estaba aquí en este Parlamento esta mañana escuchando los argumentos que intentaba hacer llegar a todos los ciudadanos y a los parlamentarios en primer lugar. Mire, en 3 meses, me lo pone como un ejemplo de la actuación del Gobierno, y el Gobierno, cuando el Gobierno lo haga bien con Canarias, será el primero que me subiera ante esta tribuna para valorar positivamente las acciones del Gobierno de España con Canarias. Hasta que eso no sea así, usted no puede pretender, como delegada del Gobierno en España, en estos momentos, delegada me refiero haciendo no me refiero a la delegada del Gobierno, delegada de los intereses del partido que gobierna en España en estos momentos. Usted lo que no nos podrá pedir es la colaboración, el silencio cómplice, si en solo 3 meses, el Gobierno del Estado toma una decisión contraria a los intereses de Canarias, como es la supresión de las bonificaciones en las tasas de los aeropuertos, que se ha evidenciado por toda la sociedad canaria que ha sido un instrumento positivo para recuperar la economía canaria. Y habla usted del que, claro, que esto no se ha valorado en el conjunto de la sociedad, pero es que si es para la defensa de las tasas aeroportuarias, hay acuerdo entre las organizaciones empresariales, los sindicatos, las patronales turísticas, los cabildos y los ayuntamientos. Esta mañana he dado unos datos de la recuperación económica de Canarias. Canarias ha crecido un 1,1% su economía en el año 2011, casi el doble de lo que ha crecido la economía española, y es fruto precisamente de la reactivación del sector turístico. Y el sector turístico se ha reactivado, entre otras cosas, nos ha ayudado. Ya dije esta mañana, se calcula que en 300.000 los clientes derivados de la problemática del norte de África, pero el resto, más de 1,5 millones, tiene que ver con la bonificación de las tasas de los aeropuertos, hacer nuestros aeropuertos más competitivos, en definitiva, que ha sido un incentivo muy importante para todas las compañías aéreas. Para todas las compañías aéreas, 28 operadores aéreos se han beneficiado de la bonificación de las tasas en Canarias. Por lo tanto, usted está hablando de la acción del Gobierno en 3 meses. Si en solo 3 meses ha suprimido las tasas aeroportuarias,
ha suprimido las bonificaciones a las renovables, que es un asunto estratégico para Canarias, y ha considerado a Canarias en el Real Decreto como un territorio más del Estado. Cierto es que dice que lo van a corregir, pero ¿cuándo? ¿Usted sabe el daño que le está haciendo a un montón de pequeñas y medianas empresas en Canarias? ¿Usted sabe el daño que le está haciendo la incertidumbre de poner en marcha las primas a las energías renovables? Usted que habla de actividad económica, que habla de empleo, ¿sabe cuántos puestos de trabajo se están destruyendo de un sector que es de los sectores en posibilidades para generar actividad económica y crear empleo, y además que tiene que ver con un modelo económico limpio, de calidad? Efectivamente, apostar por las energías renovables, si apostamos por las energías derivadas del sol, la fotovoltaica, la del viento, si le ponemos todo el coraje para desarrollar aprovechar las olas del mar para producir energía marina, si ponemos todo el énfasis y todas nuestras capacidades, y las del Gobierno del Estado, evidentemente, para desarrollar todo lo que significa zonas offshore en el mar, entonces, si hacemos todas esas cosas, pues dejaremos de tener la coartada del petróleo, que es la tercera gran medida que se ha montado de este momento. Es decir, si en solo 3 meses han habido 3 decisiones que estratégicamente dan en la línea de flotación de los intereses de Canarias: la supresión de las tasas, la supresión de las primas a las primas de las energías renovables, y una decisión unilateral contraria al posicionamiento de las instituciones canarias, de todos los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias. ¿Usted qué quiere? ¿Que aplaudamos esas decisiones? ¿Y usted quiere que yo salga a aplaudir al Gobierno que en solo 3 meses ha engañado a todos los españoles? Tenemos que tener memoria histórica. Sí, yo soy una persona de convicciones, voy a defender los acuerdos que tuve en su día con el Partido Popular aquí y los que tuve en Madrid con el Partido Socialista. Los dos, con la misma intensidad, con la misma fuerza y con el mismo compromiso, en aquellos aspectos que son defendibles y reconociendo los posibles errores que hemos cometido aquí con ustedes y allá en la colaboración con el Partido Socialista. Pero es evidente, pero han oído todos los canarios y todos los españoles. No oíamos hasta hace unos meses, antes de las elecciones generales, que bajar impuestos era crear actividad económica, que de ahí bajando impuestos es como conseguir una economía más competitiva, y que eso era lo que iba a hacer el Partido Popular, y en menos de 3 meses nos ha incrementado los impuestos a todos, modificando el IRPF que afecta a todos los ciudadanos. Señor presidente, un momentito, por favor. Señorías, les ruego que no interrumpan y no molesten a quien está en uso de la palabra, y más en esta ocasión. Yo se los ruego encarecidamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. ¿No decíamos que se iba a impulsar una reforma laboral para facilitar la contratación y no el despido? ¿Usted cree que la reforma laboral que se ha aprobado es una reforma laboral equilibrada? ¿Cree que tiene el peso suficiente esa reforma laboral, o que no es francamente mejorable desde la vertiente de facilitar la contratación? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay medidas que no están recogidas en esa reforma, que son medidas que podrían facilitar la contratación. Esta reforma está desequilibrada de la parte de lo que es el despido. Pero mire, usted me ha hablado habla de los datos económicos. Insisto en ese discurso, que o no estaba aquí o no tiene que ver nada absolutamente con la realidad. Estamos hablando, dice, de un gobierno de 8 meses, efectivamente llevamos 8 meses de gobierno. Estoy diciéndole, esta mañana le he hablado del balance del último año, del año 2011, donde claramente la evolución de la economía canaria es francamente mejor que el resto de España.
¿O es un buen dato o mal dato para usted que en Canarias haya crecido el 1,1% y en España, el resto de España, haya crecido entre un 0,5 y un 0,7%? ¿Es un mal balance para Canarias que en Canarias sea la única comunidad autónoma de todo el Estado español donde ha crecido el número de ocupados y el número de afiliados a la Seguridad Social? ¿Eso es un mal dato para usted o es un buen dato para Canarias? Si en el consumo de comercio de minoristas en Canarias también los datos son positivos, o en la matriculación de coches, y si vamos a la evolución del paro, el interanual del paro registrado, donde Canarias también es la comunidad autónoma donde menos ha crecido el paro, en la evolución del interanual de lo largo del año 2011. Es decir, esta mañana decíamos que tenemos problemas, claro que tenemos problemas. Tenemos unos problemas estructurales, fruto de un crecimiento especialmente, creo que desafortunado en poco tiempo, que concentró una gran capacidad de desarrollo, pero al propio tiempo de absorber mano de obra no cualificada, que se nos ha quedado en Canarias cuando no tenemos alternativas en este momento para generar actividad que sea capaz de responder a esa demanda que tenemos de mano de obra parada. Igual que ocurre en la península. Es que estuviéramos hablando de un país, de España, donde la evolución de los datos económicos estuviera en una dinámica diferente al resto de las comunidades autónomas. Y no, es que vivimos en el país que vivimos, que se aproxima en este momento a los 6 millones de parados. Eso somos parte de esa economía. Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo en Canarias es un trabajo razonablemente satisfactorio, teniendo en cuenta el contexto general en el que nos estamos moviendo. Esta mañana he hecho un esfuerzo, probablemente en exceso, para hablar de todas las reformas que estamos implantando en Canarias. Nos habla de la reforma cuando Canarias va por delante en estos momentos de lo que es la reforma administrativa. En la toma de decisiones para la reforma de la administración, para poner en marcha una administración más austera y más eficaz, Canarias va muy por delante del resto del conjunto del Estado. Decía esta mañana que desde el año 2008 pusimos en marcha iniciativas para controlar el gasto público. Iniciativas que nos llevan en estos momentos a haber producido un ahorro del gasto público de 2.280 millones de euros, que significa que, a pesar de ser la comunidad autónoma peor financiada, Canarias esté entre las 3 comunidades que se acerca al cumplimiento de los objetivos del déficit. ¿O es casualidad eso? ¿O es casualidad de que en estos momentos Canarias sea una de las comunidades menos endeudadas? ¿O que seamos la comunidad menos endeudada per cápita del conjunto del Estado? Habla del despilfarro de empresas públicas, tema relacionado con lo público, cuando esta mañana ya le dije, no se lo voy a citar otra vez, que Canarias tiene 16 empresas públicas. 16 empresas públicas que dan trabajo a 1.712 trabajadores y que significa un esfuerzo de recursos públicos en estos momentos de 149 millones de euros, y que estamos en un proceso de ajustar en lo que es gasto estructural en 20 millones de euros y en lo que significa disminución del endeudamiento en 40 millones de euros. En un plan de reconversión del sector público. ¿Dónde se está haciendo eso en España? ¿Ha despreciado o desprecia usted la puesta en marcha de un comité de expertos con representantes de los ayuntamientos, de los cabildos, de las 2 universidades canarias, del Gobierno de Canarias, grupo que ya ha presentado su primera propuesta de mejora de la administración y que tiene un objetivo claro, que es identificar el ámbito competencial de cada una de las administraciones canarias para ajustarlo, reasignar recursos y, con ese principio de una administración, una competencia, sea la reforma que abordemos a lo largo de los próximos tiempos. Que lo va a tener que hacer todo el Estado, pero en Canarias vamos por delante, muy por delante, en ese trabajo. Los datos a los que hacía referencia desde el punto de vista de la situación económica, el cuadro económico que usted ha pintado, si el cuadro económico comparativo con cualquiera de las comunidades autónomas, la que usted quiera, es mejor la evolución de esos datos en el último año en Canarias que en el resto.
¿Que Canarias tiene un alto índice de desempleo? Evidentemente que tiene un alto índice de desempleo. Por eso tenemos que apostar por aquellas políticas que puedan garantizar bienestar para la gente que vive en Canarias de cara al futuro. Por eso tenemos que apostar por modelos de desarrollo sostenibles, no coyunturales, que eviten la tragedia de lo que nos ha sucedido desde el punto de vista de una actividad económica que ahora estamos pagando las consecuencias ocurridas en otro tiempo. Por cierto, fruto de esa actividad económica que se produce en todo el Estado español y que tiene una incidencia terrorífica en Canarias, ¿sabe de qué? De la liberalización de las leyes del suelo en el año 96 y que coincide con la bajada de los tipos de interés. Ese es el mal de España. Cuando tenemos que buscar dentro de las debilidades de la economía española y buscamos comparativamente los niveles, las tasas de desempleo de España comparado con otros países que pasan muchas dificultades en la Unión Europea, como puede ser el caso de Irlanda, el caso de Portugal, el caso de la propia Grecia, y que nos encontramos que estamos a una distancia sideral de la tasa de desempleo que tiene España con respecto a esos países, es que España, fruto de esa política, creció en 6 millones de personas en ese tiempo, fruto exclusivamente de la economía del ladrillo, y que hay que apostar por otros modelos económicos. Hay que apostar por modelos económicos que sean más sostenibles en el tiempo y por lo tanto garanticen oportunidades de una forma más continuada y bienestar para la gente que vive en ese territorio. Y hay que huir de la coyuntura que significan determinados sectores que pueden ser oportunos, pueden dar oportunidades en un momento muy limitado, pero que luego lo que se genera es más problemas, más paro y más dificultades. Y por eso, a los asuntos coyunturales, como el del petróleo, pues tenemos que verlo como eso, como un asunto coyuntural. Un asunto que no nos resuelve el problema hoy a nadie de los canarios y que nos hipoteca el futuro. Y no se trata, insisto, ya lo dije esta mañana, no se trata de un proceso de investigación para ver si derivado de ese proceso de investigación se deriva de que la conclusión es que hay petróleo y que ya veremos si se saca o no. Está asociado el proceso de investigación a la extracción del petróleo. Y por lo tanto es un asunto que puesto en una balanza de los beneficios que puede producir para el archipiélago y los perjuicios que puede producir, son más los perjuicios que los beneficios. Y no se puede hablar del número de empleos que genera esta actividad porque es más el daño que puede hacer a los que están desempeñando un puesto de trabajo, a una actividad económica, a un sector económico en Canarias, que los beneficios que nos pueden producir. Es más, dudo incluso de la rentabilidad de esta actividad para España. Sí es muy interesante, puede ser muy interesante para Repsol. ¿O es que no hemos leído, no hemos analizado lo que ha ocurrido frente a las costas de Tarragona a lo largo de los últimos 10 años, donde se han producido 15 vertidos? Es decir, esta mañana decía que invitaba al diálogo, al trabajo conjunto, a los grupos parlamentarios en Canarias, porque la situación requiere del esfuerzo compartido de todos, y también ese diálogo hay que extenderlo, y he invitado a hacerlo extensivo al Gobierno del Estado. Hemos tenido en el pasado, usted se ha referido, a una colaboración con el anterior Gobierno de España, y la colaboración para Canarias con el anterior Gobierno de España para Canarias ha sido positiva. Ojalá, yo espero que ustedes en esta Cámara defiendan las medidas que teníamos para Canarias en los 4 años anteriores. Espero que aquí defiendan el Plan Canarias. Exactamente. Yo espero que ustedes tengan el coraje para defender las bonificaciones, en esa línea o en la que quieran, bonificaciones de las tasas en nuestro aeropuerto. Espero que ustedes puedan defender el plan de reindustrialización para Canarias, que defiendan el plan de reindustrialización para Canarias, que defiendan los 50 millones de euros para mejorar nuestros espacios turísticos. Espero que defiendan la ficha, los 23 millones de euros para la ampliación de la ficha del POSEI. Espero que mantengan los convenios de carreteras, obras hidráulicas y costas. Espero que puedan defender una financiación justa para Canarias.
Espero que puedan defender con nosotros el mantenimiento del PIEC, Plan Integral de Empleo, los 70 millones de euros que teníamos para planes de empleo o los convenios que teníamos para facilitar o el apoyo que teníamos para facilitar la movilidad de la gente, de nuestros artistas hacia el exterior. Espero que esto lo podamos defender, porque todas esas cosas están contempladas, son parte de las cuestiones que estaban en el Plan Canarias. El Plan Canarias es una hoja de ruta de compromiso del Gobierno del Estado con Canarias que en los tiempos en los que nos estábamos moviendo era razonablemente satisfactoria para Canarias y que nos ha ayudado a recuperar la actividad económica a lo largo del año 2010 al 2011, y eso nos permite esos datos positivos. Por lo que los acuerdos son para eso. Y en estos momentos estamos en el país necesita, he defendido siempre, el país necesita de grandes acuerdos, el país en general. Grandes acuerdos para abordar retos que son muy importantes y trascendentales para nuestro futuro. Y siempre he invitado a la necesaria colaboración de las distintas fuerzas políticas en aquellos grandes asuntos de Estado. Lo mismo planteado para Canarias. Y lo mismo le planteo hoy. Yo espero que el Partido Popular, pues defienda, porque creo que sería lo razonable, o me gustaría escucharlo desde esta tribuna, si usted no cree que la prioridad en estos momentos es trabajar para conseguir que los canarios tengamos per cápita la misma financiación para los servicios esenciales que lo que tiene la península. Porque vamos a identificar cosas, este debate debe servir para algo. Somos capaces de presentar, de aprobar una propuesta de resolución entre todos los grupos parlamentarios para que esto sea un debate constructivo. Las diferencias van a estar en el ambiente. A ustedes les toca estar en la oposición, a nosotros nos toca estar en el gobierno. De la conclusión del debate seguramente que no podremos estar al 100% de acuerdo. Habrá muchas cosas que o por razones de tipo ideológico o por razones de tipo de oportunidad no va a haber acuerdo. Pero hay cosas que son esenciales para Canarias. Y yo les invito a que dialoguemos sobre las cosas esenciales. A buscar acuerdos en aquellas cosas que son buenas para todos. No para el gobierno ni para un partido político, buenas para los canarios. Estamos en condiciones de alcanzar un acuerdo para demandar del Gobierno del Estado una actualización del sistema de financiación y que se corrija el desajuste que nos está produciendo, que nos va a poner en graves dificultades el mantenimiento de los servicios esenciales, aunque lo hemos priorizado, pero con los recursos que destinemos desde Canarias al compensar aquella parte que no nos venga del Estado, lo estaremos restando a la actividad económica, a otros sectores productivos que son necesarios también para activar el empleo. Y por lo tanto, yo espero que a lo largo de la tarde de hoy y de mañana podamos producir acuerdos, puntos de aproximación en aquellas cosas que son del interés general de Canarias. Porque del resto me parece que sería más de lo mismo y la gente espera en situaciones como las que estamos, que son esos momentos de dificultad, espera acuerdos. Yo les invito a que en aquellas cuestiones, independientemente de las diferencias que ustedes puedan escenificar, en aquellas cuestiones que son importantes para todos los canarios, haya voluntad de entendimiento y de trabajo conjunto y de planteamientos también desde el acuerdo al Gobierno del Estado. No queremos ningún tipo de confrontación, no queremos diferencia, pero no queremos sumisión. Pero sumisión no. Diálogo y respeto institucional sí, y acuerdos también, pero sumisión no. Eso era de otro tiempo. De esta época nos toca otra cosa. En la democracia toca diálogo, trabajo conjunto, consenso y esfuerzos compartidos cuando es posible. Muchas gracias. Bueno, pues es la respuesta, Patricia Satana, del presidente del Gobierno a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Las frases de Paulino Rivero, el presidente de Canarias: no quieren sumisión ni confrontación. Presidente. Sí, Señor respeto presidente, como veo institucional que le entre los dos preocupa muy gobiernos. mucho la autoría intelectual de mis discursos, pues mí me los hago yo. Si quiere se le preparo los suyos, porque usted esto de improvisar no se le da muy bien. Dicho
Dicho esto, mire, señor Rivero, por mucho que hoy haya pretendido darnos un discurso dulce, yo creo que hasta empalagoso, lo cierto es que en todas sus intervenciones, además lo he seguido a lo largo de estos últimos meses, insiste una y otra vez en inventarse una agenda de agravios con el Gobierno de la Nación y, sinceramente, en las actuales circunstancias económicas y sociales que presenta Canarias, que son las que yo he descrito, me parece una auténtica frivolidad. Escúcheme bien, una frivolidad. Mire, lo cierto es que desde que triunfó el Partido Popular en las urnas en el pasado mes de noviembre, usted y su Gobierno, pero especialmente y particularmente usted, se ha colocado en el terreno de la irresponsabilidad política e institucional. Y es más, ha desarrollado su torpe estrategia. ¿Cómo? Pues provocando conflictos absurdos con el Gobierno de Mariano Rajoy, apostando por el enfrentamiento y la descalificación. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues mira, ha renunciado a algo primordial, esencial en democracia, entre dos gobiernos. Ha renunciado a la lógica del diálogo y al entendimiento que debe existir entre las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación. Desde nuestro punto de vista, se trata exclusivamente de una estrategia a su servicio, que no al servicio de Canarias. Y yo tengo mis serias dudas si al servicio de Coalición Canaria. Mire, señor Rivero, insisto, por mucho que hoy intente aparentar lo contrario, se ha dedicado día a día, mes tras mes, a desarrollar y a poner en escena una estrategia de algarada, victimista y acomplejada, propia quizás de usted, no lo sé, pero lo que sí le garantizo, que está años luz de la sociedad, de nuestra sociedad la canaria, una sociedad madura, capaz y sobre todo esperanzada con el cambio. ¿Sabe cuál ha sido? Es y desgraciadamente por lo que le he escuchado será su agenda en estos 8 meses. Pues mire, una agenda de conflicto gratuito, una agenda del olvido de sus compromisos y de sus obligaciones, una agenda donde Canarias ha estado tapada. ¿Y sabe por qué ha estado tapada? Por su protagonismo ramplón, permítame que se lo diga, un protagonismo ramplón, hasta el punto, señor Rivero, que cuando nos ha dedicado su atención, y por ejemplo en el tema del petróleo, se ha atrevido incluso a hacer un discurso de patriotismo colonial y hasta jugando con la independencia del archipiélago. Pero fíjense ustedes, señorías, paradojas de la vida. ¿Quién lo ha visto y quién le ve? Ahora resulta que usted le quiere hacer la competencia a ese diario de nuestras islas, del archipiélago, que defiende un día tras otro la independencia del archipiélago. Pero ¿sabe lo que pasa? Que usted no es creíble. A usted se le conoce, le conocemos bien en todas las islas, en Canarias, y usted no es creíble en su discurso de independentismo y colonialismo. ¿Y sabe por qué? Porque todos sabemos que tan pronto se disfraza ante su parroquia con un discurso independentista y al día siguiente se emociona, llora con la bandera nacional, el himno nacional y con la fragata si hace falta. Ay, señor Rivero, ¿quién la ha visto, quién le ve? ¿Cómo pasa en un momento a otro de la bandera con las 7 estrellas verdes a la peineta tan castiza y tan española? Eso es lo que hace usted, señor Rivero. Pero mire, ya que hablamos de petróleo, yo y mi grupo tenemos muchas dudas. Vamos a ver, ¿por qué no le preocupan? Porque no le he visto que se refiera a ello en ningún momento. Las prospecciones que está llevando a cabo ya Marruecos, ¿por qué no le preocupan? Explíquenos, señor Rivero. Espere, porque claro, como no lo tengo escrito. Explíquenos, señor Rivero, qué ha pasado de aquel mes de febrero, hace escaso unos meses, cuando usted aparecía en todos los medios de comunicación, respaldando las prospecciones, eso sí, diciendo que evidentemente tenía que beneficiarse a Canarias. Por ejemplo, nos daba hasta la solución vía red. ¿Qué ha pasado, señor Rivero? ¿Qué ha cambiado? Por otro lado, a mí también me gustaría saber, respecto a sus socios de gobierno, particularmente respecto al secretario general del Partido Socialista, ¿qué ha pasado, señor Rivero, para que aprueben las prospecciones con un ministro socialista y las rechacen con el Partido Popular? ¿Qué es lo que ha pasado, señor Rivero? Mire, no obstante ello, veo que no maneja bien los conceptos. Se lo digo
con toda la humildad posible. Y yo de verdad no me resisto a aclararle una serie de conceptos. Mire, los permisos de investigación de hidrocarburos no se producen en la Comunidad Autónoma de Canarias, se producen en alta mar, a más de 60 kilómetros de las costas españolas, de las costas canarias. Usted y su gobierno, señor Rivero, que parece que no lo sabe, no tiene competencia alguna sobre la materia. ¿Y sabe qué? Que lo triste es que eso es lo que usted oculta a los canarios. Yo le reto, fíjese usted, yo le reto a que suba aquí, ante esta tribuna, y aprovechando que están los medios de comunicación, le diga a todos los canarios si nuestra comunidad autónoma tiene competencia sobre las prospecciones, sobre las posibles extracciones a 60 kilómetros de nuestra costa. ¿Sabe qué? Usted está cometiendo una prevaricación política como normalmente es su costumbre. ¿Y sabe por qué? Porque a sabiendas está mintiendo. Se está refiriendo sobre una cuestión que sabe que no es lo que usted dice. Eso nos ajusta a derecho. Y usted lo sabe y lo oculta. Aquí, sinceramente, señor Rivero, el único que ensucia Canarias con el petróleo es usted. El único que chapotea con el petróleo y siembra de manera interesada alarmismo en la población y la catástrofe es usted. Y es usted el único que olvida a Canarias, a los 340.000 canarios en paro, a los 340.000, a los cientos de familias que no tienen trabajo ni ingreso. A todos ellos los olvida, no se dedica a ellos. Lo único que quiere y en lo único que se ha preocupado y ocupado es en el petróleo, señor Rivero. Mire, lo que me ha quedado claro, y creo que a mi grupo también, es que a usted los cambios que impliquen austeridad, reformas, no los quiere. Los rechaza, vengan de la oposición o vengan de las políticas que desarrolla el Gobierno de la Nación. Y claro, ¿para qué quiere cambios? ¿Para qué quiere reformas? ¿Sabe lo que nos ha venido usted a decir aquí? Pues yo se lo resumo, porque escribo rápido, no lo traigo hecho. Mire, Canarias cumple con todos los parámetros de salud económica. Canarias cumple con los objetivos del déficit público. Canarias se destruye empleo, eso sí, con menor intensidad que la media nacional. En Canarias ya están hechos todos los ajustes. Aquí no sobra ni una dirección general, ni un observatorio, ni una fundación, ni ningún consorcio público. En definitiva, ¿qué nos ha dicho, señor Rivero? Pues nos asegura que los deberes están hechos y que a partir de ahora la culpa es de otros. ¿Sabe qué, señor Rivero? Posiblemente este sea el gran engaño de su gobierno. Predicar a los cuatro vientos que Canarias está bien, que Canarias cumple y que las responsabilidades hay que buscarlas fuera. Ay, señor Rivero, a usted se le puede aplicar mucho pico y poca pala. Y le voy a decir por qué. Usted en estos últimos 10 meses ya, su gobierno y usted no han emprendido ni una reforma o cambio en ningún orden de la gestión y administración de los intereses públicos que tienen encomendados como gobierno. No ha hecho nada de nada. Le insisto, no ha hecho nada de nada. Ni siquiera lo que le toca. Y lo que le toca es la austeridad, las reformas y el cumplimiento del déficit. Que, por cierto, no se crea que por mucho repetir las cosas se van a convertir en verdad. Lo que no es verdad, no es verdad, por mucho que insista usted en lo contrario. Y aquí en Canarias se registró un 1,78%, medio punto por encima del objetivo. Es decir, que no ha cumplido el déficit, señor Rivero. Claro que comparativamente con otras comunidades autónomas, Canarias se encuentra en mejor situación. Pero que esté en mejor situación no significa que cumpla. ¿Sabe qué quiere decir eso, señor Rivero? Significa que tiene a su alcance, si se hacen los deberes, cumplir en un futuro. Pero mire, la fotografía, la radiografía que usted nos ha hecho de Canarias es falsa, absolutamente falsa. La realidad de Canarias que usted no quiere escuchar, que conoce y la oculta a la ciudadanía es la siguiente. El empleo ha caído un 8,7%. La afiliación a la seguridad pierde 2 puntos. Los contratos indefinidos caen los contratos temporales, crece el índice de pobreza y el riesgo de exclusión social, cae el empleo agrario un 14,9%, caen las ventas del comercio minorista un 7,2%, cae la producción industrial un 4,7%, caen las viviendas terminadas un 76% y caen las exportaciones un 7%.
Esta es la Canarias real, señor Rivero. La que usted describió aquí, en esta tribuna, es una Canaria de ficción, falsa, no es real. Y encima tiene la desfachatez de subirse a esta tribuna y decir que no ha parado de hacer sus deberes. Pero por favor, señor Rivero, en estos 8 meses el impulso político ha estado a cargo de mi grupo, del grupo parlamentario. ¿Sabe qué es lo que ha hecho usted y su gobierno? Crear comisiones, grupos de trabajo. ¿Sabe cuántas ha constituido en este último año? 7, señor Rivero, 7. Debería leer a Napoleón. ¿Sabe lo que decía Napoleón? Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Así nos va, señor Rivero. Así nos va acumulando trabajo. Y las asignaturas pendientes. No aprobamos ninguna, señor Rivero. Y no me voy a resistir, que veo que tengo tiempo. Vamos a abordar la financiación autonómica, señor Rivero. Nos dijo esta mañana que la financiación autonómica es nefasta y es más. Le leo literalmente. Y que ha supuesto una cifra de 600 millones de euros menos anuales en la inversión que Canarias pierde cada año. Señor Rivero, eso es lo único que nos dice. Pero ¿por qué no nos dice? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué oculta? ¿Por qué oculta? ¿Que es usted responsable de esa financiación? ¿Por qué lo oculta, señor Rivero? ¿Se acuerda, señor Rivero? ¿Se acuerda cuando usted y su partido apoyaron el actual sistema de financiación vigente que elaboró el PSOE hace 2 años? Y además que usted mismo nos vendía que esto era una maravilla, que iban a suponer 520 millones más al año, 520 millones al año. Y ahora resulta que a los 2 años nos sale la misma persona, aquí mismo también, y donde dijo A, ahora dice E, y donde dice E, ahora dice A. ¿Con cuál me quedo, señor Rivero? ¿Con los 520 o con los 600 millones de menos? ¿Con cuál? Señor Rivero, le emplazo, le invito, suba a esta tribuna y reconozca que se equivocó. Reconozca que se equivocó y que apoyar el actual sistema de financiación nos ha supuesto una importante pérdida de fondos para Canarias. Reconózcalo de una vez y déjese de marear la perdiz. Y otra cosa, señor Rivero. No lo ha dicho aquí en sede parlamentaria, pero yo no me voy a resistir a entrar en ello, puesto que se lo llevo oyendo decir estos últimos días. Y es respecto a esa amenaza suya velada de que cualquier recorte para Canarias en los presupuestos generales del Estado que ultima el Gobierno de la Nación será otro motivo más, un nuevo motivo, ha dicho usted, de cruzada personal suya. Y también al respecto tengo muchas dudas. Acláreme una cosa también, señor Rivero. ¿No fue usted, como presidente del Gobierno y su partido Coalición Canaria, quienes apoyaron los presupuestos del Estado para el 2011, que representaron una caída notable en la inversión estatal en Canarias? ¿Lo recuerda, señor Rivero? Yo me acuerdo muy bien. Sí que me acuerdo. ¿Se acuerda? Ese viaje famoso en octubre del 2010, esa visita suya, esa foto de usted con Zapatero en la Moncloa. ¿Se acuerda, señor Rivero? ¿Fue así, señor Rivero? ¿Se ha olvidado que aquellos presupuestos supusieron un desplome en la inversión del Estado en Canarias superior a 200 millones de euros? ¿Lo recuerda, señor Rivero? ¿Se ha olvidado que esos presupuestos a los que usted dio su voto a favor y apoyó representaron una caída del 38,52% de la inversión estatal en Canarias respecto al ejercicio anterior? ¿Lo recuerda, señor Rivero? ¿Se olvidó que en aquel momento cada canario recibió 167 euros frente a 347 euros del resto del territorio peninsular? ¿Lo ha olvidado, señor Rivero? Yo no, mi grupo parlamentario tampoco. ¿Y sabe lo triste? Que los canarios tampoco. Pero vamos con las preguntas, sigamos con las preguntas, señor Rivero. Explíqueme también, porque nos llama poderosamente la atención, sí, después de todo este escenario, ¿cómo se atreve, señor Rivero? ¿Con qué desfachatez se atreve usted a amenazar al Gobierno de la Nación con todos los males si rebaja 1 euro en los próximos presupuestos? Señor Rivero, mire,
Ya le adelanto que en las actuales condiciones económicas de España, en España, se requiere un presupuesto austero que permita reducir el déficit acumulado. Sí, doña María Australia. Doña María Australia, sí, 3 minutos para que vaya, 3 minutos para que vaya terminando. 3 minutos para que vaya terminando. Sí, bueno. Adelante, adelante. Decía, señor Rivero, que le quiero adelantar que en las actuales circunstancias económicas, pues evidentemente el Gobierno de la Nación, el actual Gobierno de la Nación, va a elaborar unos presupuestos muy austeros. ¿Y por qué lo va a elaborar así? Porque hay que reducir el déficit acumulado durante tantos años de fiesta y barra libre. ¿Por quién? Por los socialistas. ¿Por quién? Por los socialistas y por usted y por Coalición Canaria, que los ha apoyado. Y evidentemente en ese ajuste presupuestario vamos a estar todos. Mire, desde Canarias hasta Galicia, desde Andalucía hasta Cataluña. Por supuesto que va a haber ajustes en España, por supuesto que va a haber ajustes aquí, en Canarias. Y por cierto, señor presidente, también me gustaría que aclarara, porque hace 2 años con Zapatero apoyó el objetivo del déficit para 2012 del 1,3% y el objetivo del 1,5% de déficit con Rajoy merece su abstención. Me gustaría también, y antes que se me vaya el tiempo, no me gustaría resistirme a contestar que engaños y complicidades las que usted y su grupo ha tenido con este señor, con Zapatero. ¿Y sabe qué trajo Zapatero? La congelación de las pensiones a más de 200.000 pensionistas, el incumplimiento del Plan Canarias, la bajada del sueldo a los funcionarios y que en el último presupuesto, tal como me he referido hace un minuto, la inversión ha bajado más de un 38 y pico %. A mí sigue sin quedarme claro, señor Rivero, si va a asumir de una vez el compromiso de austeridad y ahorro que le hemos planteado. ¿Lo va a hacer, señor Rivero? Ha pasado de puntilla, era de esperar, sobre cómo piensa garantizar las prestaciones de los servicios públicos esenciales en un escenario de escasez de recursos. Y como tengo poco tiempo, yo solamente le quiero insistir en varias cosas. Mire, ahora que tiene que retocar, cortar, ajustar, emplear el calificativo que usted crea oportuno, los presupuestos que ha elaborado, estos actuales presupuestos que ya le advertimos que no eran reales, que estaba mintiendo, que era una falsedad de la realidad, revise las cuentas. Mire, apriétese de una vez el cinturón, apriete bien el cinturón, cierre el grifo, no permita ningún gasto que no sea imprescindible, porque todo tiene que dedicarlo a lo verdaderamente importante. ¿Y sabe qué es lo verdaderamente importante? La austeridad, la contención del gasto y garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y asuntos sociales. Todo lo demás puede y tiene que esperar. Señor Rivero, de verdad, se lo pedimos nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, pero ¿sabe qué? También se lo están exigiendo los canarios. Insisto, señor presidente, acabe ya, de verdad, ya es hora, con los enfrentamientos con el Gobierno de la Nación. Póngase a trabajar, pero sobre todo póngase a trabajar para solucionar los problemas que de verdad preocupan en nuestra tierra y preocupan a nuestra gente. Implante una política de austeridad, póngase a ello. Inicie las reformas necesarias que aligeren todo el entramado burocrático de nuestra comunidad autónoma, reduciendo organismos, fundaciones y empresas públicas que de verdad no tienen ningún cometido real, póngase a ello. Y para terminar, señor Rivero, y agradezco a la presidencia su amabilidad, le voy a recordar algo que usted ha procurado ocultar, y no es otra cosa que su despreocupación por los más necesitados de Canarias. Es lamentable que los haya despachado en su discurso como si de una mera referencia numérica se tratara. Detrás de los más de 340.000 canarios en paro, detrás de los más de 106 hogares en Canarias que no tienen a nadie que lleven un sueldo a fin de mes, y detrás de los casi 650.000 canarios que sobreviven en la pobreza y se encuentran en grave riesgo de exclusión, hay personas, señor Rivero, hay canarios con nombres y apellidos que lo están pasando mal. Pues bueno, se le ha acabado el tiempo, parece, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
y le han cortado el audio. Le han cortado el audio porque tuvo una primera intervención, el presidente del Parlamento le dio 3 minutos más y muy crítica con la gestión del gobierno la intervención de María Fernández Navarro, que ha llegado a hablar de prevaricación política. Ha dicho que Canarias no tiene competencia de las prospecciones. Oímos la respuesta del presidente de Canarias. Hablar de algo que sea productivo. Esta mañana le dediqué gran tiempo a hablar de los grandes retos que tiene Canarias, del reto del modelo económico, porque es muy importante escucharnos. Expuse el modelo económico por el que Canarias tiene que hacer un enorme esfuerzo para esta década. Necesitamos generar una economía sostenible, una economía basada en mejorar también nuestra competitividad, que garantice oportunidades para los canarios, y puse sobre la mesa varios apuntes, que es un asunto muy importante. El debate sobre el modelo económico basado en la sostenibilidad, la competitividad, la innovación para generar bienestar en Canarias. Ni una sola idea, ni una sola propuesta, nada de nada. Hablé esta mañana y entré en el fondo del segundo gran reto que tiene Canarias, que es la reforma y el fortalecimiento del estado del bienestar. Dije por qué, porque este archipiélago todavía tiene grandes diferencias sociales y una sociedad con grandes diferencias sociales necesita de políticas cohesionadoras. Aquí no podemos privatizar los hospitales como está haciendo el Partido Popular en la península, cerrando hospitales, sino todo lo contrario. Hemos apostado por otra cosa, por el modelo público universal. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Y he hablado y puse sobre la mesa asuntos que tienen que ser muy importantes con el interés general de Canarias, que requieren del trabajo conjunto en eso que yo denomino un pacto tácito con el Estado. Nada, ni una propuesta. Todo lo contrario. Se sube usted aquí a dar lecciones de austeridad cuando en su partido es la referencia de las comunidades más despifarradoras que tenemos en España. Valencia, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha ahora. Claro. Sí, Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, claro. Que no se siente aquí en la Cámara. Señoría. En lugar de... Sí, perdón, señor presidente. Señoría, hay que respetar al que está al uso de la palabra y evidentemente hay opiniones, como hay opiniones de todos gustos. Sí, yo les agradezco, disculpen, señor presidente, les agradezco que respeten la intervención del señor presidente del Gobierno, como la de cualquier diputado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente Madrid es la institución más endeudada de toda España. Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de toda España. Decía que invitaba al contraste de pareceres y a profundizar en lo que queremos para Canarias, para ahora y para esta década. Y lo que me encuentro es más de lo mismo. El mismo tono y el mismo discurso. El mismo tono y el mismo discurso. La única diferencia es que antes ese discurso era en contra de Madrid, ahora es en contra de Canarias, contra el Gobierno de Canarias. Antes era contra Madrid, ahora es contra el Gobierno de Canarias. Pero exactamente el mismo tono, el mismo discurso, las mismas palabras, el mismo discurso hecho sin ningún tipo de contenido. Hablan aquí, se atreven a hablar aquí en esta Cámara como si ustedes no tuvieran que ver nada con el pasado presente más reciente de Canarias. Es que es una cosa de una falta de sentido y de respeto. Soy muy respetuoso con la gente con la que trabajo, he trabajado siempre. Si ustedes han estado trabajando conmigo hasta el otro día. Ustedes han estado trabajando conmigo hasta hace 4 días. Y cuando tengo que hablar del modelo sanitario y de lo bien que han ido las cosas, tiene la participación el Partido Popular, que lo hizo bien y lo gestionó bien.
Cuando hablo de turismo, porque trabajamos en equipo y las cosas se hicieron bien. Y cuando trabajamos desde la perspectiva económica, pues defiendo, a pesar, pero en fin, pero qué falta de memoria. Pero ¿cómo se atreven ustedes a acusarme a mí con el sistema de financiación? Y no reconocer que el marco en el que se negoció ese nuevo sistema de financiación, con unas variables que no son las que tenemos hoy desde el punto de vista de los ingresos, el sistema que se aprobaba en el año 2009 parecía que corregía la desviación más importante que tenía el sistema del 2001, que era el crecimiento de la población, pero con la caída de los ingresos y fallar el elemento que cohesionaba, que era el fondo de suficiencia por la caída de los ingresos públicos, es lo que nos está desviando de una forma espectacular de la media. Pero ustedes no saben que quien negoció el sistema de financiación fue el responsable de su partido en Canarias. Pero usted no sabe que quien lo firmó, no lo negoció, que lo firmó fue el responsable, el presidente del Partido Popular en Canarias. Pero ustedes no saben que la única participación que tuve yo en esa negociación fue para incrementar en 50 millones de euros el primer año proveniente del ITE y el segundo año 100 millones que consolidamos a través del tiempo en un acuerdo con el Elena Salgado. Sí, porque esto es así. Es que la verdad es ayer y hoy y será mañana. La demagogia tiene solamente es muy efímera. Pero la realidad es esta, no hay más realidad que esta. Dice que explique si somos competentes en materia de las prospecciones. Pero si es que ustedes con nosotros. Si es que quien ha autorizado las prospecciones en estos momentos presentó cuando era miembro de mi gobierno y defendió en Madrid un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley de hidrocarburos que reconoce los derechos del Estado, reclamando esos derechos para Canarias. Sí, en abril del 2008 aprobamos presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de hidrocarburos que fue defendido en la comisión bilateral por el entonces vicepresidente, que ha sido el que ha autorizado las prospecciones ahora. Yo siempre defenderé, porque lo hice desde la convicción, los acuerdos con el anterior gobierno del Estado, porque entendía que eran buenos para Canarias. Lo fácil en aquel momento es, si no pienso en los intereses de Canarias, sino en el oportunismo político, que fue el que tuvieron ustedes cuando abandonaron el gobierno. Si pienso solamente en el oportunismo político, pues seguramente tendríamos que optar por otra decisión, que era no apoyar al gobierno de España e ir a una economía intervenida en España, que era lo que íbamos en mayo del 2010, si no se aprueban las medidas que impulsó Bruselas. La historia de este país, la historia de España, verdadera de España, los acontecimientos, de cómo se ha manejado la situación a lo largo de estos años, tiene largo recorrido. Todavía este país tiene que saber lo que ocurrió el 10 de mayo del año 2010, cuando estuvo a punto de ser intervenida la economía española por Bruselas, si no se aprueban las medidas que se aprobó el Congreso de los Diputados in extremis en el último segundo. Pero a ustedes lo que les interesaba al Partido Popular era llegar antes al poder que el interés general de España. Y para nosotros era importante, no solamente desde la perspectiva de una fuerza política modesta, sí, pero comprometida siempre con los grandes temas de Estado, pero es que además de ese acuerdo se derivaban consecuencias positivas para Canarias de las que veníamos beneficiándonos. Y he hablado aquí de lo que ha significado las tasas aeroportuarias, pero podría hablar de los 140 millones de euros en 2 ejercicios para un plan de empleo, o podría hablar de los 50 millones para el turismo, o de los 23 para el plan de reindustrialización, o de los 23 de la ampliación de la ficha del POSEI, y hablar de tantas y tantas cosas que podría hablar, como el incremento de la ayuda al transporte. Claro que eran cosas muy importantes para Canarias, y sobre todo en un momento adverso y de dificultad.
Y los momentos adversos y de dificultad, si es posible alcanzar el acuerdo para beneficiar los intereses de Canarias, eso está por encima del partidismo político. Pagamos las consecuencias, efectivamente, y mi fuerza política pagó las consecuencias de unas elecciones generales. Pero si hubiera que hacer lo mismo, lo repetía, porque eso es del interés de Canarias y no de una fuerza política. Antes he hablado de los temas de educación, he hablado de la educación, de los esfuerzos que estamos haciendo. En Canarias hemos dado un paso importantísimo a lo largo de los últimos años. Creo que la educación y la sanidad son los sectores, los servicios donde ha habido un cambio más profundo en Canarias. Porque es que las cosas tenemos que medirlas teniendo en cuenta el punto donde hemos partido. Y Canarias tenía un retraso en materia sanitaria de muchos años, de décadas con respecto a la península. Y desde que hemos tenido la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos del año 94, el cambio en el que ha evolucionado la sanidad canaria, fruto del trabajo de un montón de gente, es espectacular. Con problemas sí, con debilidades sí, en las listas de espera. Pero es fruto también, las listas de espera son fruto del crecimiento poblacional al que me he referido esta mañana y en mi anterior intervención, y es fruto también de un dato que di esta mañana que parece que hay que no obviar, que han llegado 20.000 nuevos extranjeros de países terceros a Canarias que, con la ley en la mano, tienen derecho a la asistencia sanitaria. Y se ahogan nuestros servicios, claro que sí. Tienen dificultades nuestros servicios para mantener ese equilibrio. Pero el cambio que se ha producido en la educación y la sanidad es espectacular. Y que la tasa de fracaso escolar ha ido evolucionando de una forma satisfactoria y que estamos en este momento en la media del conjunto del Estado es una realidad. Igual de realidad es que hay que seguir esforzándonos, trabajando, buscando compromisos, acuerdos de la comunidad educativa, no para estar en la media, sino para estar en los mejores y, como dije esta mañana, para estar en el horizonte de la Estrategia Europea 2020, que es llegar a tener el 10% máximo de tasa de abandono escolar temprano y de tener un 40% de nuestra población joven con estudios universitarios. No voy a insistir más en el tema del petróleo. El petróleo tiene que ver con un modelo económico. Tiene que ver con un modelo económico. Esta mañana intenté hacer un esfuerzo por explicar cuál es el modelo económico que defiende el Gobierno. ¿Cuál es el modelo económico que defiende el Grupo Parlamentario Popular? Un modelo económico basado, el pivote, ¿cuál es? ¿El turismo o el petróleo? Porque esto lo podemos discutir y podemos llegar a acuerdos. Hay países en el mundo donde el eje central de la economía es el petróleo. ¿Es este el caso de Canarias? ¿Canarias puede arriesgar su presente y su futuro por un asunto coyuntural? ¿Canarias, su Parlamento o el Gobierno de Canarias pueden dejar abandonadas a las dos islas que en estos momentos asumen más riesgo, a Lanzarote y Fuerteventura? Sinceramente, creo que no. Y espero que la posición del Partido Popular sea una posición, porque esto está empezando. Vamos a defender un modelo de una Canarias sostenible, con bienestar para los canarios, para la gente que vive aquí, y espero que la marea azul no los convierta en una marea negra en Canarias. Muchas gracias. Réplica del presidente del Gobierno a la portavoz del Grupo Popular, María Estrella Navarro. María Estrella Navarro pedía austeridad. Paulino Rivero ha dicho que Soria, en 2008, el actual ministro de Energía y Industria, Patricia, defendió un recurso de inconstitucionalidad. También dijo que apoyaron al gobierno Zapatero en algunas medidas económicas adoptadas en 2010, porque si no, España hubiera sido intervenida. Sí, de hecho han vuelto a hablar sobre esa ley de hidrocarburos y sobre el petróleo, y el presidente del Gobierno ha recordado que Canarias se basa en un modelo económico turístico y no en el petróleo. El grupo parlamentario Escuchamos mixto al presidente del Parlamento que anuncia que el grupo mixto compartirá el tiempo. 30 minutos le corresponderán a Román Rodríguez y 10 a Fabián Martín, del Partido Independientes de Lanzarote.
Un momentito. De los tres para continuar. diputados del Grupo Mixto, 2 son de Nueva Canarias, uno es del Partido de Independientes de Lanzarote. Resultó elegido su presidente, Fabián Martín, y van a dividirse el tiempo, esos 40 minutos que les toca, en 30 para Nueva Canarias, que utilizará Román Rodríguez, y 10 para Fabián Martín. No ha habido acuerdo entre el Grupo Popular, entre el Gobierno. Rivero les ha pedido un debate constructivo. María Australia Navarro ha sido bastante vehemente. Román Rodríguez le dice ahora que ha sido dura, se dirige hacia ella y no sabemos qué le está diciendo. Pues sí, además ha escogido hablar en privado con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se ha acercado directamente a su escaño y tienen una conversación entre ellos que a la que no podemos acceder, no podemos escuchar porque es una conversación que se produce fuera de la tribuna de oradores. Sí que tenemos esa imagen en la que podemos ver a los dos portavoces comentando lo que suponemos fue la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Una intervención en la que María Australia Navarro le recriminó al presidente que sembrara el alarmismo con el tema de las prospecciones, un tema que apenas se tocó esta mañana en el discurso del presidente, sí en los 10 minutos finales de la intervención de Paulino Rivero, y que esta tarde se ha estado muy presente en esta segunda sesión del debate sobre el estado de la nacionalidad. Vamos a intentar saber lo que ocurre. Estamos viendo que Román Rodríguez se ha marchado del hemiciclo, que hay algunos diputados levantados en este momento, conversando entre ellos. No sabemos lo que ocurre exactamente, pero se ha interrumpido la intervención del Grupo Mixto, que como decíamos se va a repartir en 30 minutos para el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y 10 minutos para el portavoz del Partido Independientes de Lanzarote, Fabián Martín. En estos momentos hay un receso en el debate de la nacionalidad canaria.